Bien, hace relativamente poco decidí revivir un poco del pasado y realicé un video dedicado a 5 películas sobrevaloradas y tuvo una recepción relativamente buena. En esta ocasión voy a hacer todo lo contrario. Hablaré de 5 películas que considero no tienen la valoración que se merecen y que más bien todos deberían inclinarse ante ella y besarle los pies. Bueno, no exageremos, pero son películas que vale la pena ver y no merecen el desprecio de la gente. Como bien dije en el video anterior, esto no es un todo. Son simplemente 5 menciones de películas, poco valoradas, pero que deberían serlo más. Así que vamos allá. 5 películas infravaloradas. Número 1. Arthur Christmas. Mejor conocida como Operación Regalo, y aprovechando que estamos en tiempos navideños, creo que no sería para nada mala idea comenzar el video con una película típica de la época. Lo cual es algo muy difícil de hacer, porque la gran mayoría de las películas ambientadas en esta época son insufribles. Aunque este año el fútbol se apoderó un poco del ambiente, cosa que agradezco, pero bueno, eso es otro tema. En un principio pensaba incluir en esta lista la película El origen de los guardianes, pero al contrario de esta película, El origen de los guardianes es una cinta que poco a poco se ha ido ganando el aprecio del público. Es una película que me encanta y me alegra que exista cada vez más gente que la aprecie. En cambio, Operación Regalo permanece como una película menor, e incluso se la considera una mala película, cosa que me parece un tanto injusto. Operación Regalo es de las películas animadas que más me sorprendieron en los últimos años. No es especialmente brillante, pero sí es una película bastante divertida. La película nos cuenta la historia de Arthur, el menor de los miembros de la familia Santa Claus. En este universo, Santa Claus es una especie de dinastía, que pasa su rol de repartir regalos por todo el mundo de generación en generación. De modo que en la película tenemos varios santas. El Santa Viejo, el Santa Padre y el hermano mayor, que en la película es el actual encargado del reparto. En una Navidad se hacen los repartos, pero un regalo no fue repartido. Arthur, que es un chico torpe pero que quiere demostrar valía, junto con su abuelo, se organizan en un viaje para entregar el regalo faltante antes del amanecer. A partir de ahí, nuestros personajes vivirán una loca aventura alrededor del mundo con el fin de entregarle el regalo a tiempo. La historia en sí no es nada del otro mundo, pero otorga una diversión garantizada, con un humor absurdo pero memorable. Es una película que la primera vez que la vi, la pasé súper bien. La veo otra vez y el efecto es el mismo. No me aburro de ella para nada. Y sí, está bien, los personajes no son unas lumbreras y el protagonista es un idiota, pero es un idiota entrañable, te cae bien. Es torpe, pero de buen corazón. Todos los personajes son entrañables y carismáticos. El Santa Viejo, que es el típico viejito loco que quiere tener aventuras de nuevo. El Padre, que es una suerte de autoridad experimentada. El vigente Santa y hermano mayor del protagonista, que quiere hacer las cosas bien, pero con demasiada disciplina, sin importarle demasiado el espíritu navideño. Y los duendes, que se roban la pantalla porque nos resultan bastante simpáticos debido a su compromiso con su trabajo. Es una película repleta de personalidad. Y bajo una trama sencilla de entendimiento familiar y compromiso profesional, resulta en una experiencia bastante gratificante. Recuerdo con mucho cariño la escena en que llegan a África y el personaje principal intenta calmar a unos leones hambrientos con una canción de Navidad. Me pareció un momento memorablemente hilarante. Pero solo estos sí. Duerman gatitos y déjenos ir. Repleta de humor absurdo pero blanco y una historia loquísima pero divertida, La Navidad de Arthur, que sería su nombre original en inglés,
Es una película que te hace pasar un buen rato y personalmente no creo que la película merezca el desprecio de la gente. Puede que no sea una obra maestra, ni mucho menos, pero sí es una película genuina que vale la pena ver al menos una vez por estas fiestas. Número 2. El cazador y la reina de hielo. Hace varios años se estrenó esta película, Blancanieves y el cazador. Había varias razones para sentir repulsión por esta película, principalmente por esta tipa, que la recordamos por una obra insufrible que no necesitamos mencionar, por lo que es natural que uno sienta rechazo por ella. Siendo sinceros, la primera película no es que fuese mala, simplemente era... me olvidaré de ella en poco tiempo. Otro mero intento de ser creativo sin éxito con la historia de un cuento de hadas, que por extraño que parezca estaba de moda en aquel momento cuando se estrenó aquella película. En cambio, en esta segunda entrega, que en realidad es una precuela, me parece sorprendente. Lo más curioso es que la película pasó sin pena ni gloria, y es una película que se estrenó sin muchas ambiciones más que entretener, y la crítica y el público la odió. Por otro lado, un día por casualidad la veo, y me encuentro con algo bastante interesante. Lo más sorprendente del cazador y la reina de hielo es que nos cuenta una historia mucho más inteligente e interesante de lo que aparenta. Pero lo más curioso de lo bueno que es el guión es lo cautivadora que es su historia, a pesar de que, eso sí, es un poco empalagosa y cursi. Pero la historia te llega al alma, y si consigue hacer una cosa como esa, hacerte sentir ternura por la historia y los personajes, creo que la película ha conseguido más de lo que se le podría esperar. La fortaleza de esta película recae precisamente en sus elementos cursis, pero hace un giro interesante a este elemento que lo convierte en una película entrañable e interesante a nivel de su construcción de historia. Tenemos principalmente la historia de un reino que, por impulsos de una mala hermana y un desamor, una reina bruja establece una tiranía helada sobre un reino donde está estrictamente prohibido el amor, dado que la reina en ese escenario considera que el amor hace que las personas sean débiles. Para llevar a cabo ese plan, secuestra niños por todo el reino para convertirlos en soldados contra el amor e imponer su tiranía. Pero en ese escenario, dos personajes subalternos de ella se encuentran en una situación complicada que los lleva a tener una relación amorosa, algo inaceptable que obliga a la reina a hacerles creer a ambos que se traicionan el uno al otro, lo que hace que los amantes se odien entre sí y se convierten en enemigos mortales. Pero años después, pasadas una serie de circunstancias, esa enemistad pasaría a ser amor de nuevo, y se unen para luchar contra la tiranía. La historia es más compleja que eso, pero para evitar dar demasiados detalles lo dejo hasta acá. El punto es que, a pesar de que es una cinta que incluso ella misma no se toma demasiado en serio, la película se siente como una típica historia juvenil adolescente, lo cierto es que hace las cosas muy bien, no solo ofreciendo una historia interesante y cautivadora, sino narrativamente inteligente, logrando captar el interés del espectador por medio de una narrativa ágil y dando así más de lo que promete. Y la película, como quien dice, hecha la loca, ofrece cosas muy bien logradas. Tiene una muy buena construcción de mundo, a pesar de estar basado en un cuento, una gran dirección artística y muy buena fotografía. Se observan muy buenos planos en esta película, con una gran composición, colores y movimientos de cámara interesantes, y eso acompañado con un buen guión hace que la película destaque más de lo que busca ofrecer. También tiene buenas actuaciones, destacando por supuesto Chris Hemsworth como el cazador, Jessica Chastain como la guerrera amante, Charlize Theron como la bruja malvada y Emily Blunt como la bruja de hielo, siendo esta última la que interpreta el personaje más interesante. Ella es de los villanos más trágicos que he visto en el cine, y lo digo sin exagerar.
Es un personaje claramente malvado, por supuesto, pero que en realidad no quería ser malvado, o por lo menos hace cosas malvadas, pero lo hace en un intento burdo de demostrar fortaleza, porque en realidad ella no es mala en el fondo. Simplemente se dejó llevar por el resentimiento y el odio cuando ella realmente buscaba tener lo que todos quieren, lo que la lleva a cerrarse y a su vez intentar cerrar forzadamente a los demás del sentimiento que ella siempre buscó, y en realidad apreciaba más a sus subalternos de lo que parecía ser. Ella solo quería amor. Y eso la convierte en un personaje cautivador y hasta triste, a pesar de ser una villana. A diferencia de su hermana, que buscaba simplemente la eterna juventud y la eterna belleza. Nada más con la historia de este personaje es suficiente para sentir interés por ver la película. Tiene sus problemas y sus clichés, como el final feliz. La estructura narrativa es típica de un live action de Disney, con sus personajes de alivio cómico y todo eso, y está repleta de cursilería. Pero sin duda es una gran película con una historia enternecedora e interesante, que merece más reconocimiento del que recibe. No digo que sea una obra maestra, pero sí es una muy buena película que os resultará al menos entretenida y que te ofrecerá más de lo que esperarías de ella. Número 3. Un buen dinosaurio. Hubo un tiempo en que Pixar sacó unas cuantas películas que simplemente pasaron sin pena ni gloria, aún teniendo el nombre de películas conocidas. Buscando a Dory no gustó mucho, aún pese a no ser una mala cinta. Lo mismo le ocurre a Los Increíbles 2. Toy Story 4, a pesar de ganar un Oscar, ya casi nadie la recuerda. Y Monsters University, a pesar de ser también buena película, personalmente me pareció bastante sorprendente, no generó tanta sensación. Pero hay otro grupo de películas especiales que pasaron casi al olvido, como Luca, Onward y la película que nos ocupa, Un buen dinosaurio. Algunos cinéfilos han afirmado incluso que es de las peores películas de Pixar, cosa que me parece injusto porque, sí, es verdad que no es de las mejores películas de la productora, pero tampoco es de las peores. Un buen dinosaurio, eso sí, es una película muy sencilla, pero personalmente se me hace una película bastante genuina y entrañable. En un mundo donde los dinosaurios no se extinguieron, Un buen dinosaurio cuenta la historia de Arlo, un saurópodo que forma parte de una familia de agricultores. Pero Arlo tiene algo, digamos, particular. Arlo es el más pequeño de sus hermanos, no por edad, sino por contextura física, lo que lo hace vulnerable a los peligros, generando que, consciente de ello, siempre tenga miedo de una cosa tan básica como unas gallinas, lo que le impide realizar las tareas cotidianas para ayudar a su familia a administrar la granja. Pero una tragedia familiar, provocada por tratar de enfrentar sus miedos, lo lleva a aventurarse en un viaje accidental, donde aprenderá a superarse a sí mismo, así como también a aprender a sobrevivir y adaptarse a su entorno. La historia en sí, ciertamente, no es una maravilla, es bastante simple, hay que decirlo. Es la típica historia de lo que los críticos de cine suelen llamar el viaje del héroe, donde un personaje emprende una aventura que lo ayudará a autodescubrirse y cuando regresa a su hogar vuelve convertido en una mejor persona. Pero lo que hace especial a Un buen dinosaurio es la forma de ejecución de ese viaje, de una forma similar a la película Hermano Oso, donde Arlo aprenderá a autosuperarse por medio de entablar una gran amistad con un miembro de otra especie, que en este caso es un niño humano. Por medio de esta relación disfuncional, la película nos lleva a una divertida y entrañable historia de aprendizaje mutuo entre personajes, donde nuestro protagonista aprenderá a entender su entorno y por medio de ello aprender a superar sus miedos, así como también a apreciar a sus seres queridos. Sí, está bien, vuelvo y recargo, no es la historia más creativa del mundo,
pero es una película que cada vez que la veo se me hace muy gratificante. Me encantan los personajes y la forma en que la película te envuelve en esta historia sencilla contada con su propio estilo, a pesar de ser una historia simple. Tiene sus momentos divertidos y entrañables, y hasta se permite el lujo de ofrecer escenas un tanto fuertes visualmente. Las enseñanzas que expone también son bastante lindas. La película realiza una impecable lección sobre que los miedos no desaparecen, simplemente los enfrentas. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en tener la voluntad de enfrentarlos. No es la enseñanza más creativa del mundo, pero es bastante genuina, sobre todo si se dirige a un público infantil. Pero una cosa a destacar por sobre todas las cosas es la animación. Es muy fácil decir que Pixar tiene buena animación, pero yo creo que aquí llegaron a niveles nunca antes alcanzados. Os juro que creía que estos escenarios naturales son reales, pero no es así. Todo esto está generado por CGI, y la belleza y detalle que expone es impresionante. Creo que Pixar con esta película realmente se superó, por lo menos a nivel técnico. A pesar de no ser una película muy creativa por lo que ofrece su historia, es una película que hace el esfuerzo por ser innovadora. Por ejemplo, la escena en la que el protagonista se encuentra con unos tiranosaurios y piensa que se lo van a comer, cuando realmente vienen a ayudarlo. Juega un poco con las perspectivas esta película. Hay cosas en la película que no me cuadran, como el personaje del niño humano. ¿Por qué se comporta como perro? No lo pillo. ¿Cuál era la necesidad de que se convirtiera en eso? ¿Que fuese como la mascota de Arlo? Y ojo, no es el único. Según el universo de la película, parece que todos los humanos tienen el mismo comportamiento. Un recurso narrativo bastante raro, si me piden mi opinión. Esto genera escenas extrañísimas, como Arlo siguiéndole la corriente al niño cuando aúlla, sobre todo en momentos donde ambos personajes establecen un vínculo. De hecho, el aullido es una forma de vínculo entre los dos. Los diseños de los dinosaurios también lucen un tanto caricaturescos, lo que es un poco extraño para la vista considerando lo realistas que se ven los escenarios naturales. Pero he de decir que eso le da estilo a la película, características muy propias que hacen que la misma no luzca tan poco original como si lo es la historia. Más allá de cualquier defecto que pueda tener, que para ser sinceros tampoco es que sean muy gordos, Un buen dinosaurio es una muy buena película, que sin ser de las mejores de la productora, se convierte en una experiencia gratificante, divertida y enternecedora, con una historia y un mensaje sencillo, pero bonito, con un buen desarrollo dramático y un buen desarrollo de personajes, en base a una historia que habla sobre las limitaciones de los individuos y cómo sobreponerse a ellos. Esta película puede que algunos la hayan olvidado, pero yo nunca lo voy a hacer. Número 4. Watchmen. Tengo que hablar de Zack Snyder. Es un director un poco irregular. Tiene potencial para ofrecer cosas interesantes, pero tiene la tendencia de estancarse en proyectos que le suelen amarrar las manos, impidiéndole hacer lo que quiera, lo que lo ha llevado incluso a modificar su estilo para adaptarlo a una audiencia que no lo soporta. Pero hubo un tiempo en que era más libre de hacer lo que quería, y ese tiempo eran sus inicios. Después del exitazo que supuso 300 a nivel mundial, Zack Snyder se dispuso a hacer la adaptación de un cómic que pocos se han atrevido a adaptar, Watchmen, creado por Alan Moore. Lo que quizás no sabía Snyder es que los fans de Moore son muy exigentes, y cuando se estrenó la película, recibió críticas durísimas, especialmente la del propio Alan Moore, cuyas declaraciones fácilmente se podrían resumir en "es una mierda". La mayoría de críticas se le fueron encima por su supuesta falta de fidelidad, otros por su presunta falta de seriedad, y por su presunta falta de respeto a la esencia del cómic original. Con el pasar de los años, la película ha ido ganando renombre. Sin embargo, muchos aún dudan de su potencial.
Visto de esa manera, Watchmen, y lo digo sin exagerar, es posiblemente una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho, ofreciendo una historia que no solo consigue ser interesante, sino que incluso se da el lujo de ser filosófica y hasta poética, y esto viniendo de un director tan irregular como Zack Snyder, resulta llamativo. Watchmen no es una película que haga alarde de un gran despliegue de medios, como grandes escenas de acción dotadas de epicidad. Es más bien una película para sumergirte en su mundo y su atmósfera, dejándote absorber por las inquietudes que te ofrece la historia y sus personajes, todo ello conseguido mediante una historia bien escrita que se torna amarga y expone un mundo hostil. A través de sus personajes, Watchmen es una película que habla sobre la decadencia humana, sobre cómo su naturaleza corrupta y violenta prima por encima de todas las cosas. Se observa de forma evidente esta decadencia e hipócritamente la sociedad lo ignora, lo que ha hecho que el mundo se conduzca inevitablemente hacia la desesperanza. Y además de exponer cómo de sucia es la sociedad, una guerra apocalíptica está latente y nadie de la élite parece querer evitarla. Aún así, un plan maquiavélico se está desarrollando y los personajes tratan de descubrir de qué se trata, y a través de la investigación de ese plan, la historia se desenvuelve y nos expone su mundo. Watchmen es una historia amarga y compleja, existencial y reflexiva, y Snyder expone esta historia con una narrativa ágil, haciéndola interesante y envolvente a través de su estilo visual. Como dije alguna vez en el canal, a Snyder se le da muy bien los planteamientos filosóficos y sociales, y esta película es el ejercicio perfecto para desenvolverse por esos lares. Se le siente muy cómodo y termina exponiendo una película muy reflexiva con una gran habilidad narrativa. Lo más llamativo de esta película es que Zack Snyder hace gala de su potencial como director, ofreciendo una narrativa visual exquisita. Podría hablar por horas de los memorables planos que ofrece esta cinta y cómo no solo lucen atractivos ante los ojos del espectador, sino que contribuyen brillante y notablemente a la narrativa de la película, contribuyendo a sumergirte en su amarga y gris historia. Siendo mi momento visual favorito el monólogo del Dr. Manhattan, cuya narrativa visual es sencillamente memorable, y su historia se torna trágica y poética. Característica narrativa visual que no solo está presente en nuestro buen Doctor, sino en gran parte de la película, pero en esta escena, la película alcanza su momento cumbre. Pero como ya dije, casi toda la película goza de una narrativa visual enorme, donde incluso te cuentan pequeñas historias con solo mostrar imágenes, con todo lujo de detalles, y eso acompañado con su atractivo visual, hace que la experiencia de verla resulte imposible de olvidar. Es curioso porque este aspecto de la película fue de los más criticados. Sin embargo, me parece que es el aspecto de mayor valor artístico, donde se nota que Snyder ciertamente hizo una adaptación lo más fiel al cómic posible, pero imprimiendo mucho de su propio estilo, dándole su toque personal a la película, haciéndose notable en casi cada plano de la misma. Otro de sus aspectos destacables es la construcción de atmósfera. Watchmen es una historia ambientada en la Guerra Fría. En ese escenario, ofrece una historia que te envuelve en una constante de peligro latente, de que algo muy malo va a suceder en cualquier momento y nadie lo va a evitar, lo que hace que la historia sea amarga y oscura, y acompañado del elemento de misterio que la película construye a través de su subtrama detectivesca sobre quién planifica todos los eventos que están ocurriendo, hace que la historia te envuelva en su sentir, sin mencionar por supuesto los elementos de la sociedad decadente y apática. La construcción de personajes también es excelente. De hecho, es a través de sus personajes que la película expone sus inquietudes existenciales, consiguiendo hacerte sentir interés en cada uno de ellos. Rorschach, por ejemplo, es un personaje donde la historia expone lo decadente y oscuro que es el mundo. No se retira de la profesión de combatir el crimen porque sabe que la sociedad no dejará de ser hostil. Tiene un carácter sociópata y no tiene reparo en combatir la lacra social, ejerciendo incluso prácticas crueles. Ha perdido totalmente la fe en las autoridades y la sociedad y trata de sobrellevar la decadencia combatiendo a las peores lacras existentes. El comediante es uno de los más interesantes.
Él sabe que los seres humanos son de naturaleza violenta y tienden a la autodestrucción, y no intenta cambiarlo, simplemente se adapta a eso y trata de sobrellevarlo a través de su cinismo, y también, hay que decirlo, a través de su carencia de valores. Cree que ni siquiera los supers, aquellos tipos que se creen especiales por querer salvar el mundo con un traje ridículo, sirven para controlar el lado hostil de los seres humanos, y por ello interpreta todo como un chiste, tratando de ver todo con humor. La vida es un mal chiste. Sin embargo, llega un momento en que el mundo se torna tan oscuro que ni siquiera él lo soporta. Ya el chiste deja de ser gracioso, lo que lo lleva finalmente a su deceso. El búho nocturno es una especie de ser ingenuo, un multimillonario sin vida social que desde que dejó de ser superhéroe siente que el mundo ya no tiene sentido y le ha costado adaptarse a su vida gris. Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo que vive como una celebridad, intenta cambiar el mundo y darle paz con una visión ingenua de él. Eso sí, no le interesan demasiado los medios para conseguir sus fines. Y por supuesto está el Dr. Manhattan, que funciona como una especie de dios, un ser omnipotente que todo lo ve y todo lo sabe, pero no hace nada para cambiar la realidad, quizás porque piensa que no tiene caso hacer algo, o porque ve la vida humana como algo sin valor, y lo que le pase no le interesa, aunque eso no quiere decir que sea frío y sin sentimientos. Todo esto presentado mediante una narrativa ágil que combina flashbacks con monólogos, hace que el desarrollo de personajes sea atractivo, interesante y exquisito, y eso sin mencionar las interpretaciones, que hacen un buen trabajo también. Y así estaría hablando horas de las virtudes de la película, pero el video sería larguísimo. Es cierto que la película no es perfecta, tiene algunas escenas que resultan un poco raras, sobre todo por su montaje musical. Aunque esto puede ser entendible porque la película también agrega algunos elementos burlescos o paródicos. No todo es oscuridad y filosofía. De hecho, la parodia forma parte de ella. Se echan de menos algunos elementos del cómic. Yo no lo he leído, pero sí lo conozco bastante gracias a algunas investigaciones que he hecho del mismo y también gracias a esta serie animada que recomiendo mucho también. Por ejemplo, el elemento de la ridicularización del superhéroe y en general el cómic es mucho más crudo y cruel que la película. Pero esos aspectos serían más bien elementos subjetivos que no perjudican necesariamente la calidad de la película. Quizás lo que le falta a la película es un clímax más intenso y emocionante, porque eso sí, el clímax es un tanto débil, pero no es algo que necesite demasiado. A fin de cuentas, es una película que tiene más un enfoque filosófico que de escenas de acción. De hecho, el final te deja con interrogantes para reflexionar. ¿Realmente el fin justifica tanto los medios como para llegar a las consecuencias que ofrece el final de la película? ¿Es lo más correcto las decisiones que toman los personajes al final de la historia? Puede que Watchmen no sea una película perfecta y tendrá sus problemas, pero no se puede negar el enorme resultado que ofreció Snyder con ella. Es una película visualmente espectacular, atmosféricamente inmersiva y argumentativamente memorable, que como mínimo te resultará en una experiencia fascinante. Y número 5. El reino de los cielos. En los últimos años, Ridley Scott se ha convertido en un director muy cuestionado. Esto debido a que sus películas se han vuelto un tanto irregulares. Y no es que no haya hecho buen cine, simplemente ha estado haciendo películas que lo han puesto en el ojo del huracán. No importa que sea de los mejores directores de los últimos 50 años, la gente duda de su cine y eso me parece un tanto injusto. Pero a principios del siglo, después de terminar de hacer películas como Hannibal, La caída del halcón negro y Gladiador, Ridley Scott decide filmar una película, pero esta vez ambientada en la Edad Media y cuya temática es la Guerra de las Cruzadas. Y esa película sería El reino de los cielos. Fue duramente criticada, tanto por puristas de la historia, así como por críticos expertos, que fueron muy duros por sus presuntas fallas de guión evidentes. Incluso Orlando Bloom fue criticado duramente,
por ser un actor presuntamente soso, que no puede sostener él solo el protagonismo en una película. Es verdad que no es un actor muy versátil, pero no hace malas interpretaciones. Pronto pasó al olvido, y quedó como una de esas películas épicas del montón que tienes por ahí solo para ocupar espacio en los estantes. Más tarde Scott sacó una versión extendida, donde intentó rellenar los presuntos fallos de guión por los que tanto se le criticaba. El hecho cierto es que la crítica fue injusta con esta película, porque en realidad era buena película, pero algo positivo trajo las críticas, pues Ridley Scott hizo una versión extendida, y lo que logró con ella fue algo supremo. Pero, ¿cómo les explico de forma simple el por qué pienso que El Reino de los Cielos no solo es de las mejores películas de Ridley Scott, sino una de las mejores películas que he visto en mi vida? Bueno, vamos a intentarlo. El Reino de los Cielos cuenta la historia de Valiant, un herrero francés que está de luto por la muerte de su esposa. En medio del luto, un desconocido señor de Jerusalén le busca para que lo siga en un viaje hacia la ciudad santa en búsqueda de la paz espiritual que ahora Valiant necesita. Oferta que rechaza. Pero después de matar a un hombre, dominado por un ataque de ira por ultrajar el cadáver de su esposa, se enrumba a seguir a aquel señor para encontrar ese saneamiento espiritual que tanto busca. Sí, ya sé lo que van a decir. Es la típica historia de lo que los críticos de cine tanto se quejan: el viaje del héroe. Lo cual es verdad, lo que no significa que la película pierda valor cinematográfico por eso. A través de esta premisa, la película nos ofrece una historia dotada de un notable aspecto visual que, conjunto con su magnífica narrativa y puesta de escena, que constantemente nos ofrecen imágenes impactantes para los ojos, la película usa esa premisa simple para desarrollar una historia de fondo que nos resulta fascinantemente más compleja y profunda. Una historia que nos pone en contacto con diversas preguntas y relaciones que tienen los hombres con la religión. Y aprovechando el contexto de la Guerra de las Cruzadas, la película aprovecha bien su temática para introducirnos enormemente en un planteamiento filosófico interesante sobre la religión, no solo por el conflicto islam-cristianismo, algo vigente incluso hoy en día, sino sobre cuestiones espirituales complejas como ¿qué tanto daño hace el fanatismo? ¿Qué es lo realmente importante en la religión? ¿La iglesia o lo que crees? ¿Quiénes son más importantes? ¿Los creyentes o los símbolos sagrados? ¿Qué define a un buen hombre? ¿Su fe o sus acciones? Estas y muchas otras preguntas son expuestas en la película a través de sus personajes, por medio de una exquisita escritura de diálogos que expanden su riqueza cinematográfica y la hacen más atractiva y memorable, destacando además que son planteamientos que la misma construye a través del desarrollo de los acontecimientos y el desarrollo de los personajes, y se sienten naturales sin recurrir a discursos empalagosos y pseudo-intelectuales, haciendo que los planteamientos se sientan fluidos y escénicamente poderosos. Acompañando a Valiant en nuestra expectación, observamos un mundo repleto de fanatismo y culto a la violencia, usando la religión como excusa para matar o para justificar el odio. La película es notablemente ágil montando este contexto a nivel visual. Incluso los mismos personajes se preguntan el cómo es posible que hagan cosas que sus propios profetas no fueron ni serían capaces de hacer. ¿Cómo es posible que creencias religiosas que hablan de paz y amor al prójimo se conviertan en un símbolo de la violencia? ¿Cómo es que se llegó a ese nivel? Adentrándonos en su contexto histórico, la mayor parte de la película está ambientada en Jerusalén, la cual está ocupada por los cristianos, amenazada de ser invadida por los musulmanes. En este contexto, la película nos involucra también en la historia del rey de Jerusalén, Balduino IV, un sabio rey que intenta mantener la convivencia y respeto entre las diversas creencias que habitan en la ciudad, como parte de su política de mantener la paz y cordialidad con el líder de los musulmanes, Salah ad-Din, mejor conocido como Saladino para ustedes, quien amenaza con invadir Jerusalén si violan los términos de paz de protección de los creyentes del Islam en la ciudad. A través de un algo tan simple,
Resulta bastante fascinante cómo con este recurso que ofrece la historia se intenta dar un valor de respeto mutuo entre religiones. Ambos reyes son reyes sabios y ambos desean lo mejor para los suyos. No presentan a ninguno como villano, y más bien todo lo contrario, los presentan como rivales amistosos que más bien se ven impulsados a ir a la guerra debido al fanatismo de sus dirigidos, y no por sus propios deseos. Están tan bien planteados estos dos personajes que no puedes evitar sentir admiración por ellos. Es una película que hace un esfuerzo extraordinario en humanizar a ambos bandos, y no colocar ni héroes ni villanos fijos en ellos, ya que en ambos bandos hay héroes y también villanos. Una escena que jamás se me quitará de la retina es una donde Salah ad-Din muestra un profundo respeto hacia la religión cristiana aun cuando la ve derrotada. Es una escena que me resulta simplemente maravillosa. ¿Y qué decir de sus escenas memorables? Si la película está repleta de ellas. Tardaría horas en solo señalar sus grandes momentos y me costaría terminar. El espectáculo visual que ofrece es tan grande y su despliegue de medios tan bien conseguido que sencillamente la película es un disfrute visual total. Y eso solo hablando de sus fortalezas visuales. El gran diseño de producción, dirección artística, la fotografía que ofrece planos super impactantes y magistralmente logrados, vestuarios y efectos especiales prácticos muy bien cuidados, todos estos detalles hacen que el espectáculo que ofrece luzca muy realista y creíble. La escena del encuentro entre los ejércitos musulmanes y cristianos para tan solo demostrar poder es increíble. Se ven súper imponentes ambos ejércitos, una escena visualmente poderosa. Pero más allá de sus fortalezas técnicas, la narrativa de la historia, y más aún, la historia en sí, es donde se encuentra su mayor valor. La película no solo trata temáticas sobre la necesidad de la paz, la convivencia y el respeto entre los hombres, sino en la búsqueda de la virtud. El Reino de los Cielos superficialmente podría interpretarse como una película que hace una feroz crítica al fanatismo religioso, pero pese a ello, no es una crítica que necesariamente haga un ataque contra el cristianismo. Hay que reconocer que tampoco hace un ataque contra el Islam, ya que el problema acá no son las religiones, sino los hombres. A través de sus personajes se hace mucho énfasis en los valores cristianos y la necesidad de que para alcanzar la verdadera purificación no basta con gritar ferozmente la creencia en Cristo o demostrar ser un hombre devoto, sino en la búsqueda de la virtud, en demostrar ser un hombre de honor, un hombre puro de corazón, cuyas cualidades sean el valor, el respeto y capacidad de convivencia con el resto de los hombres, sin importar las creencias o clase social. Estas características son principalmente expuestas en varios personajes, pero muy especialmente en el protagonista. El protagonista, Valiant, es un hombre que se sabe pecador, se sabe imperfecto, se sabe poco digno, y busca esa dignidad a través de algo muy simple: ser una mejor persona. ¿Y cómo hacerlo? Es la pregunta. La respuesta es encontrar la virtud. ¿Pero qué virtud? La de proteger al indefenso, ayudar al prójimo, ser un hombre sincero, aunque ello lo condene, ser un hombre bueno de corazón, y respetar a los suyos y a sus enemigos, sin importar el qué dirán. Suena muy simple y sencillo, pero no es fácil. Valiant, considerando que se encuentra en un lugar infestado de fanatismos y odio, consigue ser virtuoso en medio de ese mundo hostil lleno de maldad. Para Valiant, el verdadero mensaje de Cristo consiste en ser un hombre de virtud y honor, consciente, por supuesto, de sus pecados, pero dispuesto a redimirse para intentar limpiarlos. ¿Y cómo buscar esa purificación? Logra poner la vida de la gente, de los inocentes y de los hombres comunes por sobre los santos símbolos. Pone la verdad, la sinceridad, el valor y el respeto por encima de los fanatismos, lo que lo hace sentirse en paz consigo mismo y vuelve a casa como un hombre completo, con sus pecados sanados de su corazón. No sabe si Dios lo perdonó, pero ha conseguido la paz de su ser. Valiant purifica su corazón, encuentra la paz interior que tanto buscaba, porque ha demostrado
hacer la diferencia. Ha encontrado el reino de los cielos. Créanme cuando les digo que los valores que ofrece esta película son mayores a los descritos. Por eso es una película que me resulta fascinante. Diría más cosas de esa película, pero mejor es dejarlo para un video aparte. Con todas las virtudes que tiene esta película, se me hace incomprensible que se la considere incluso mediocre o una de las peores películas de Ridley Scott. No puedo estar más que en desacuerdo con aquellas declaraciones. Lo cierto es que, con un guión dotado de una narrativa densa pero hábil, una historia profunda y cautivadora, repleta de momentos visualmente impactantes gracias a su gran diseño de producción, notablemente bien dirigida y, cómo no, también una memorable banda sonora, El Reino de los Cielos no solo es una grandiosa película, sino una obra maestra de la historia del cine, y me resulta en una gran pena que exista gente que no reconozca su grandeza. Es una película maravillosa, que recomiendo encarecidamente, incluso como una película ejemplar sobre los verdaderos valores cristianos. Bueno señores, esto sería todo por ahora. Madre mía, este video ha quedado larguísimo. No estaba en mis planes que quedara así. Creo que me excedí un poco con las dos últimas menciones. Supongo que me inspiré un poco. No fue mi intención hacerlo tan largo, la verdad, así que me disculpo. Pero bueno, esperemos que no les haya parecido ni pesado ni tedioso el video. Espero más bien que les haya sido grato el visionado. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto. Chao.